¿Qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Gracias por poder estar en este domingo, un domingo maravilloso, un domingo de gloria, a donde Dios derrama de sus bendiciones. Y dice la Biblia, qué bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y doy gracias a Dios por los amigos que están en sus hogares, que están en su lugar de trabajo y que no tienen la posibilidad de poder concurrir hacia el templo. Le enviamos las más ricas bendiciones y gracias por permitirnos poder ingresar hacia su hogar. Llegar hacia su hogar, llegar hacia su casa con una palabra que renueva, con una palabra que levanta, con una palabra que despierta el corazón, despierta nuestras vidas. Y queremos concluir en esta noche con esta palabra maravillosa acerca de la vida de Saulo. ¿Cómo logro, cómo hago poder, gran parte de nuestras vidas, el poder sacarnos y salir del legalismo, salir de la tradición, ¿no? Hablábamos con amigos, hablábamos con gente en las cuales la verdad que ha dañado su vida y hasta el día de hoy se sienten heridos, se sienten mal, ven que no pueden avanzar y que no pueden crecer y desarrollarse en su vida. También me hablaron acerca de que gente ha herido por causa de las tradiciones, ¿no? Y justamente hablamos acerca de Saulo, el de la tribu de Benjamín, de una de las tribus más pequeñas, de uno de los últimos hijos de Jacob. Y compartíamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 hacia el versículo 9, compartimos y desarrollamos la primera parte. La primera parte habla acerca de las estructuras, habla acerca del conocimiento que tenía Saulo, que había sido enseñado y que había crecido a los pies de uno de los grandes hombres llamado Gamaliel, fariseo de fariseo. Era celoso de las tradiciones de su padre, Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo logramos nosotros poder cambiar eso? ¿Y cómo puedo salir justamente de esa circunstancia? En la primera parte hablamos acerca de los protocolos que Dios utilizó para utilizar la vida de Saulo y convertirlo en el gran apóstol de los gentiles, en el apóstol de la gracia, aquel que tenía el mensaje de la bondad, aquel que utilizó Dios para llevar el mensaje de la misericordia. Ahora la pregunta, ¿cómo logro justamente? Hubo argumentos, hubo una estructura. Saulo logró convencer al Sanedrín, le dieron carta para ir hacia Damasco. Él estaba convencido que lo que él estaba haciendo, de lo que él había emprendido, ¿sí? Porque él respiraba amenaza, él se acostaba y se levantaba pensando cómo deshacerse de los cristianos, arrancarlos de la raíz. Y dice las Escrituras que yendo hacia Damasco, llegó a un determinado momento y a donde el Señor le aparece. Y él aparece y cae de su caballo y luego después, cuando se levanta y abre sus ojos y se da cuenta que está ciego. Y se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y 2 veces le dice el Señor. Y esto habla acerca de que Saulo no conoce a quién persigue. Porque para él perseguía a los discípulos. Él perseguía a los seguidores de Cristo. Porque para él, para Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret ya había muerto, había desaparecido, había salido de la escena. Pero ahí es cuando él cae a tierra. Luego después lo levantan y lo llevan antes de llegar a Damasco. Eso era todo, es la teoría, los argumentos, las documentaciones, y todo lo tenía legalmente para exterminar a los creyentes. Pero hay un camino
que debemos de atravesar, el camino que debía de atravesar es el camino a Damasco. Y antes de lograr y de llegar a su objetivo, dice las Escrituras, que queda ciego. Lo levantan, dice el verso 9 del capítulo 9. Quiero darle lectura para entrar de lleno a la segunda parte que dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por esta palabra. Oramos para que tú derrames esa gracia, derrames esa unción, Señor Dios. Padre, hay gente que está viviendo en tradiciones, que está viviendo en el legalismo. Señor, sé que tú hiciste una obra gloriosa y maravillosa en la vida de Saulo, convirtiéndole en el apóstol de la gracia llamado Pablo. Padre, yo sé que tú lo puedes hacer. Usa nuestras vidas. Señor, derrama espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Impresionante esta palabra. Dice que él quedó ciego, lo tomaron de la mano. Y me imagino el pensamiento, me imagino la vida de Saulo, aquel que hace 3 días estaba con toda la iniciativa, estaba respirando amenaza de muerte, odio, impulsado y con todas las documentaciones habidas por haber, venía justamente en camino para destruir a los discípulos. Pero la buena noticia es, hay un camino a Damasco. Y lo interesante, lo importante, ¿qué es lo que nos motiva justamente? ¿Qué es lo que nos lleva? Todos debemos de atravesar por un momento, todos debemos de atravesar por ese momento, el momento de el camino a Damasco. Es interesante, pero dice que él cayó. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándoles por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer, sin beber y ciego. ¿Cuál sería el pensamiento?
¿Cuál sería las preguntas, el interrogante, aquel que un espíritu desafiante, aquel que se llevaba supuestamente hace 3 días el mundo por delante, el cual tenía las decisiones y las determinaciones de poder eliminarlos a todos? Ahora está ciego. No solamente está ciego, sino que eso produce justamente que no comiese ni bebiese. Y encima está en una casa que no conoce la casa, ni sabe de quién es el dueño. Allí está Saulo de Tarso. ¿Cuál es el protocolo que utiliza? ¿Qué es lo que hace Dios para librar a Saulo de Tarso de las tradiciones? Quiero que quedes en expectativa en esta noche, porque así como Dios transformó la vida de Saulo de Tarso, Él puede transformar también nuestras vidas en esta noche a través de esta palabra. Pero ¿cómo Dios lo hará? ¿De qué forma hizo Dios con la vida de Saulo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el método que utilizó Dios para librarlo a él? De tantos años, de tanto tiempo, creció a los pies de Gamaliel, alguien en las cuales tenía él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. ¿Cuánta equivocación había en su vida? ¿Cuánta equivocación muchas veces puede suceder en nuestras vidas que nosotros pensamos, aunque tenemos las documentaciones, aunque nadie nos hace frente y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuán equivocados muchas veces nos encontramos? Pero hay un camino por delante, hay un camino de Damasco que debemos de atravesar. Pero 3 días antes él estaba con toda la furia, respirando. Ahora estaba como un pollito mojado, ciego. Y algo que tan lindo que Dios nos ha dado justamente el poder ver los colores, el poder ver las naturalezas, el poder contemplar las maravillas de Dios. Ahora este hombre estaba ciego, estaba solo, no sabía dónde estaba, en qué casa estaba, no comió, no bebió. Pero dice las Escrituras que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Dios le habla en visión a Ananías, ¿sí? A quien el Señor le habla y le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judá a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. A través de una visión, dice las Escrituras, Dios le habla a Ananías. Y logré buscar sobre la vida, la historia de Ananías. ¿Quién era Ananías? Ananías era un hombre respetable, era un hombre íntegro, un hombre que conocía las leyes de Dios, un hombre que era ejemplar. Era una persona intachable en las cuales Dios fija su mirada y le da una tarea, le da una función. Ahora la pregunta: ¿por qué Dios utiliza a un hombre como Ananías? ¿Por qué Dios no utiliza un ángel? ¿Por qué Dios él mismo no interviene? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los argumentos para que yo pueda entender y comprender justamente por qué Dios no actúa de una forma diferente, distinta? ¿Por qué a través de una persona? Pero tampoco no es una persona común y corriente.
Es una persona ejemplar, es una persona de ejemplo, es una persona de buen testimonio, es una persona obediente, una persona consagrada, una persona que conocía la palabra de Dios, en las cuales es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos lleva justamente a nosotros a entrar en una tradición, mayormente nos sucede justamente que dejamos la palabra y empezamos a creer mucho más en los hombres que en Dios mismo. Caso que le pasó a Saulo y a muchísimas personas, en las cuales les enseñaron a caminar en Dios, a enseñar en la palabra, pero sutilmente nos alejamos de la palabra, dejamos o corremos hacia el lado la palabra y empezamos a seguir al hombre. Por eso Dios le habla a través de una visión y hay una revelación maravillosa. Y aquí dice las Escrituras que este hombre que él ahora está orando. Hace 3 días venía con una amenaza de muerte, venía con documentaciones, venía convencido, estaba convencido que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ahora estaba orando. Ahora estaba pensando y estaba meditando, estaba orando. Y ha visto, y dentro de la oración de Saulo, dice el verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene carta, tiene la autoridad para venir y para hacer lo mismo aquí en Damasco. Dios le muestra y le da una revelación. Aquel que hace 3 días estaba amenazante, desafiante, respirando muerte, respirando odio, bronca, buscando, acostándose, levantándose, pensando la forma y la manera de cómo eliminar a los cristianos. Cómo eliminar a los cristianos. Pero ahí ya estaba ciego. Y Ananías le cuenta al Señor. Entonces Ananías respondió y dijo: Señor, he oído de muchos. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tenía autoridad de los principales sacerdotes. Vemos la autoridad que tenían los sumos sacerdotes, que aún interferían ante las autoridades locales de Damasco y fuera de su jurisdicción. Hasta ahí alcanzaba también la autoridad de estos principales de las sinagogas. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito, justamente. ¿Por qué? Dios tiene un propósito. Si Dios no tuviese un propósito con Saulo de Tarso, Dios no lo hubiese librado. Dios no lo hubiese perdonado. Dios lo hubiese destruido en el primer momento. Dios podía haberlo destruido, pero como Dios tenía un propósito y le dice a Ananías: es que tengo un propósito con él, porque él va a ser
justamente alguien que predicará a los gentiles, no solamente a los gentiles, sino también a los reyes y a los hijos de Israel. Dios tenía un propósito. Entonces, Ananías debería de dejarse usar por la mano poderosa de parte del Señor. Y entonces le dice en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer. El predicar el evangelio lleva consigo mismo el sufrimiento, los momentos de penurias, los momentos de grandes dificultades. Por eso escucho a la gente que me dice, pastor, pero hay gente que quiere destruirme. Hay gente que planifica, que tiene influencia con personas importantes y que están buscando la forma y la manera de poder destruirme. Pero eso solamente son argumentos. Solamente esos son estructuras nada más. Pero hay un camino que debe de atravesar. Saulo llevaba amenaza de muerte. Estaba convencido. Pero antes de llegar a Damasco, se encuentra con el Señor. Y el Señor le baja el copete. El Señor comienza a transformar su vida de una forma maravillosa, extraordinaria. Porque cuando Saulo cae a tierra y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le dice, el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y muchas veces uno piensa que solamente que somos perseguidos nosotros, o que los momentos difíciles que estás viviendo y que estás atravesando, y uno piensa y uno cree que Dios no está con nosotros. Por eso el Señor le dice, le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Vas a ver justamente lo que es padecer, lo que es llevar esa responsabilidad y llevar ese mensaje de poder y de autoridad. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, le dijo, se vaya. Dios convence a Ananías. Ananías, me imagino, lleno de temor, lleno de miedo. Es natural. Pero la palabra de Dios es la que produce dentro de nuestras vidas esa fuerza, esa energía, ese estado en las cuales que nada te puede llegar a detener. Puedes encontrarte con el mismo infierno, pero no estás por retroceder. Entonces él llega a la casa, ubica a la casa, llega a aquel lugar y ahí lo encuentra a Saulo de Tarso, ciego, temeroso, orando. Y entonces él extiende su mano. Fíjate lo que le dice. Hermano Saulo, no le dijo Saulo, sino que le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y no solamente eso, sino que también seas lleno del Espíritu Santo. Impresionante, impresionante. Ananías le dice, hermano Saulo, el Señor me envió, el que se te apareció, el que te tiró de abajo el caballo, el que te mostró, el que te hizo quedar ciego, en las cuales todos tus argumentos y todos tus años de tradiciones
van a desaparecer en este preciso momento. Y Él impone las manos y ora para que se caiga justamente esa ceguera y sea lleno del Espíritu Santo. Y me imagino el poder de Dios que comenzó a transformar en aquel perseguidor de la iglesia para ser un gran discípulo de la gracia, un gran mensajero de la misericordia, el mensajero de la bondad. Impresionante. Y al momento, dice las Escrituras, le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Al instante, dice la Biblia, al instante que puso la mano a Ananías, que dio la palabra de autoridad, un hombre intachable, un hombre maravilloso. Entonces, y esto me habla que no cualquiera puede imponerte las manos. No cualquiera puede orar por tu vida e imponerte las manos. Y mucho más cuando anhelas un gran ministerio y ser usado por Dios. Ananías no era cualquier persona, sino era una persona intachable. Era una persona obediente. Una persona que conocía la palabra de Dios. Era una persona de alta estima y Dios utiliza. Y dice que al instante le cayeron como escamas. Esto habla acerca de la estructura. Esto habla acerca de que es como un escudo. Las tradiciones que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios, que pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, cuando en verdad estamos haciendo todo lo contrario. Porque Saulo de Tarso, él estaba convencido que lo que él estaba haciendo era la verdad. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Es lo que él pensaba, hasta que le aparece el Señor y usa a un hombre llamado Ananías. En esta noche, quiera Dios que puedas cerrar tus ojos a donde ahí te encuentras. Quisiera orar por tu vida para que Dios pueda hacerte libre de esas tradiciones, que Dios pueda hacerte libre de todos esos argumentos y de todos esos pensamientos que fueron separándote, que fueron alejándote de Dios. Que Dios en esta noche, la gracia y el poder de su presencia sea sobre tu vida, sea sobre tu corazón. Pero si estás dispuesto, dice que Saulo, luego que se le cayó, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y fue bautizado en una nueva criatura. Si estás dispuesto, yo quiero invitarte a que recibas a ese Señor que cambió y que transformó la vida de Saulo. Si estás dispuesto, quiero guiarte en esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que todavía vivo en tradiciones y en el legalismo. Y te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido, Padre, que tú me ayudes a serte fiel desde ahora y para siempre. Yo te doy gracias porque ahora sé que soy un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por las familias, por los que están en la casa. Oramos, Señor Dios, por los que van a compartir este video y este mensaje, Señor.
Que aquellos que al mirar y al escuchar sus vidas sean cambiadas y transformadas, así como ha sido cambiado y transformado la vida de Saulo para ser el apóstol Pablo. Señor, puedas hacer con cada vida, con cada corazón. Arrancamos toda traición, arrancamos, Señor, todo legalismo, todo dogma, Señor, y que en esta noche, en este preciso momento, caiga de su vida toda escama y llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de poder, llénalos de la gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios te bendiga.